El tabernáculo era la casa de adoración judía. Esta fue la primera casa de adoración autorizada por Dios. El tabernáculo era el centro alrededor del cual las 12 tribus de los israelitas levantaban sus tiendas cuando acampaban en su viaje por el desierto. Un pilar o una columna de fuego se mantenía sobre el tabernáculo en la noche y una nube durante el día, mostrando así que Dios estaba cerca. Pero hoy, Dios habita por la fe en los corazones de los cristianos. Moisés vigiló con mucho cuidado que el tabernáculo fuera construido exactamente de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado en el monte Sinaí. Dios era y es muy delicado acerca de la forma como le adoramos. Por los materiales tan caros que se usaron en la construcción del tabernáculo, este debe haber tenido un alto valor monetario. El pueblo de Dios quería dar tanto que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer su oro y su plata. Todavía hoy los cristianos deben de dar para la causa del Señor con corazones bondadosos cuando se reúnen para adorar a Dios cada domingo. Algunas sectas religiosas no siguen los métodos de Dios en cuanto a la ofrenda para su obra. Ellos reúnen dinero con subastas, cenas, juegos y varias formas de apuestas. Todo esto en nombre de la religión. Había algunos muebles dentro en los 2 lugares del tabernáculo. Dentro del primer lugar estaba el altar del incienso. Cuando el sacerdote quemaba el incienso sobre esta mesa, se desprendía un olor de perfume. El quemar incienso para adorar a Dios era solamente una ley del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que se use en la adoración cristiana. Hoy, en la edad cristiana, la Biblia enseña que cada cristiano es un sacerdote. Primera de Pedro 2:5, y que nuestras oraciones son un olor grato delante de Dios. Apocalipsis 5:8. Un día, 2 sacerdotes del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, quemaron como incienso madera que Dios no había ordenado y fueron castigados con fuego que descendió del cielo hasta consumirlos. Dios había ordenado una madera especial para que se quemara como incienso. Estos sacerdotes la sustituyeron por otra que Dios no había ordenado. Este ejemplo nos enseña que debemos adorar a Dios exactamente como Él nos ordena en el Nuevo Testamento, y no en la forma que nosotros u otra persona pueda escoger. La segunda pieza del mobiliario en el primer lugar del tabernáculo era el candelabro, el cual sostenía 7 lámparas. Estas lámparas eran encendidas todas las tardes como parte de la adoración del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que velas o candelabros se usen en la adoración cristiana. Hoy nosotros tenemos su palabra como lámpara que alumbra nuestro camino al cielo. Los cristianos deben estudiar la Biblia diariamente. La tercera pieza del mobiliario era la mesa de la proposición. El pan que se ponía en esta mesa lo comían solamente los sacerdotes como parte de su adoración. Cada día de reposo, o sea, el sábado, se ponía pan nuevo sobre la mesa. Hoy, en lugar del pan de la proposición, los cristianos toman la cena del Señor cada día del Señor. Este es el domingo. Puesto que el Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos son sacerdotes, cada cristiano puede participar tomando la cena del Señor. Los 2 lugares en el tabernáculo se llamaban, uno, el lugar santo, y el otro, el lugar santísimo. Un velo pendía formando una cortina entre los 2 lugares. El único ser con acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entraba solamente una vez por año para ofrecer a Dios sacrificio por el pecado, por él y por el pueblo. Más tarde, cuando Jesús estableció su iglesia, Él vino a ser el único sumo sacerdote de Dios. Cada cristiano es un sacerdote que puede dirigirse a Dios directamente por medio de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Primera de Timoteo 2:5. Por lo consiguiente, Dios no aprueba en nuestros días sacerdotes especiales en la iglesia vistiendo vestiduras especiales y llevando títulos especiales tales como Padre. Mateo 23, del 5 al 9. La cuarta pieza del mobiliario del tabernáculo y la única pieza del lugar santísimo era un cofre de madera cubierto con oro. Esta era el arca del pacto.
El arca contenía las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos habían sido escritos, un recipiente con maná debidamente preservado y la vara de Aarón, la cual había florecido milagrosamente de la noche a la mañana. La parte superior del arca se llamaba el asiento de la misericordia. Era aquí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales como ofrenda por el pecado, ofrenda hecha a Dios una vez por año durante la edad mosaica. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha entrado al cielo, el verdadero lugar santo, y ha ofrecido su propia sangre para perdón de todos nuestros pecados. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este versículo de la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo continúa realizando el perdón de los cristianos año tras año. Después de la muerte de Jesús, ya no se ofrecieron más sacrificios de animales. Hoy, las personas pueden ser salvas por el poder perdonador de la sangre de Jesucristo. El altar de los holocaustos estaba enfrente del tabernáculo. Los animales sacrificados se quemaban sobre este altar diariamente. El sumo sacerdote también sacrificaba un macho cabrío sobre este altar una vez al año, en el día de la expiación. Él llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santo para ofrecerla por sus pecados y los pecados del pueblo. En este cuadro, el artista muestra algunas de las herramientas usadas por los sacerdotes. También podemos ver las largas varas usadas para llevar al altar cuando los israelitas tenían que viajar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaban las manos y los pies en la fuente, un recipiente hecho de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo. Hoy, nosotros debemos ser lavados por la sangre de Cristo antes que Dios nos permita entrar a su iglesia. El tabernáculo del Antiguo Testamento, con sus lugares separados y su mobiliario, era un lugar físico de adoración. El tipo de adoración del tabernáculo era estrictamente para los judíos durante los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy, Dios no aprueba el uso de altares especiales, ropas especiales, velas, imágenes o cosas parecidas en la adoración de la iglesia. Todos estos fueron eliminados cuando Jesucristo estableció su iglesia. Más tarde, el pueblo de Dios aprendió que la adoración del tabernáculo debería estar unida a la confianza diaria en Dios. En un lugar llamado Cades Barnea, el pueblo lleno de desaliento se quejó en contra de Dios. Dios envió serpientes venenosas para mostrarles su desagrado por su falta de fe. Muchos de los israelitas murieron. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la levantara en un poste. Aquellos que miraban esta serpiente de bronce sanaban de las mordeduras de las serpientes. Dios no quitó las serpientes venenosas, pero dio la forma para que su pueblo pudiera ser sano. Hoy, Dios no quita el pecado del mundo, pero ha dado la forma para librarnos de él. Cristo, quien fue levantado sobre la cruz, puede sanarnos de las mortales mordeduras del pecado.